poco adelantado para el colega colombiano que está aquí y seguramente estoy viendo más gentes que ya se irán incorporando y que será muy megas buenas noches para España, que ya son pasadas las 11 de la noche. Hoy día, pues damos la bienvenida a la doctora Ana María Gil Lafuente a esta emisión 15ª del Congreso Internacional de Gestión, Calidad, Derecho y Competitividad Empresarial. Pues que, como todos saben, organiza la Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores y ahora el Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial. Adicional, pues algunas otras instituciones, pero diríamos que las instituciones pivotes son estas. Voy a decir algunos datos de la doctora Gil Lafuente. La conferencia que nos presenta tiene el título El adulto mayor, los desafíos de la sociedad ante el envejecimiento. Creo que va a ser un tema bastante interesante, sobre todo para mí, que ya estamos a un paso de... voy a dar algunos datos académicos de la doctora. La doctora es Gil Lafuente, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y ahora tiene un cargo adicional ahí muy importante en la academia. Prácticamente es la dueña de la academia, pero no me lo quiere decir. Es académico de la Academia del Final de Francia, es académico de la Real Academia de Doctores de España, es académica de la Academia Iberoamericana de Doctores, que hoy nos hace el honor de presentar la conferencia aquí. Pues prácticamente, aunque dice pertenece, ella es la fundadora del grupo de investigación y economía y gestión de la economía en la incertidumbre, todo lo que tenga que ver con lógica difusa, el uso de lógica difusa y razonamiento cualitativo enfocado a la solución de problemas de sistemas tanto públicos como privados, empresa, cualquier sistema, ¿no? que tengan en la vida diaria. Y yo pudiera decir muchísimos más datos de la doctora Ana María Gil Lafuente, pero solamente les diré que publica un sinnúmero de trabajos y libros en editoriales de las más prestigiadas del mundo, como es Springer, como es Kluwer. Bueno, ya seguir dando listas de editoriales de ese calibre, World Scientific, por ejemplo, es por demás... no quiero decir mucho en este contexto. Ella es catedrática de la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y ha dirigido un sinnúmero de tesis doctorales, ya las de máster y de licenciatura, pues ya no las contamos, ya más bien las de doctorado, y tiene a su cargo la dirección de varios grupos de investigación. Pues seguramente en España, pues que un grupo muy fuerte de investigadores en la teoría de la incertidumbre, en Cuba, en Chile, aquí en México yo soy uno de sus pupilos y así sucesivamente. Entonces ya no quiero decir mucho más de la doctora Flores, más bien de la doctora Flores, de la doctora Gil Lafuente, perdón. Entonces, pues más bien le damos la palabra para que nos platique de estos nuevos desafíos o estos viejos desafíos de la sociedad ante el envejecimiento. Ana, pues te dejamos el micrófono y pues primero muchas gracias por venir, bienvenida a un México virtual y a un mundo virtual y pues que todo vaya bien. Entonces, dejamos con ustedes a la doctora Gil Lafuente. Muchas gracias. En primer lugar, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecimiento personal primero al doctor González Santoyo y a la doctora Flores, que son un poco mis mentores en México, y después desde el punto de vista institucional a toda la organización que este año ha corrido a cargo de la Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores y de IMIDEM. A todos aquellos que han participado en la organización, tanto institucional como a nivel particular, les doy las gracias y mi agradecimiento por poder estar aquí presente, virtualmente, pero presente. Aquí en Barcelona, bueno, en la noche fría ya de Barcelona, de mediados de noviembre, bueno, estamos pues afortunadamente unidos por la tecnología, pero distantes por culpa del virus.
aprovecho la ocasión para unirme bueno, pues a la tristeza de aquellos pues, que ya no están entre nosotros debido a esta pandemia. Hemos de estar unidos en las alegrías y en las penas. Ahí está un poco nuestra fortaleza, unidos, separados por el Atlántico, pero unidos en los sentimientos. Por tanto, vaya mi agradecimiento por delante. Bien, pues decirles que tenemos una muy buena noticia. Después de toda esta pandemia tenemos una muy buena noticia. Y es que por primera vez estamos ante una generación, la generación de los nacidos entre los años 60 y 70, que por primera vez la mitad de esta generación vivirá 90 años. Esto es una gran noticia, es un reto, es una oportunidad y es la primera vez en la historia que nos encontramos con una población tan envejecida y tan bien envejecida. Pensemos una cosa, y doy datos de España, porque no dispongo de datos en otros países, pero un dato que tenemos aquí en España. España 1900, esperanza de vida 34 años, tasa de fecundidad media 5 hijos por mujer en edad fértil. Una tasa de mortalidad infantil antes de llegar al año de vida del 200 por 1000. La mitad de los niños nacidos no llegaban a los 15 años de edad. Estos son cifras España 1900, poco más de un siglo. ¿Qué es lo que tenemos hoy en España? En España tenemos una esperanza de vida media entre hombres y mujeres de 83 años y medio. Fíjense todo el recorrido que hemos hecho en un siglo. Tenemos la segunda población más envejecida del mundo. En España, las mujeres viven una media de 86 años, los hombres un poco menos. Pero tenemos la segunda mayor esperanza de vida del mundo. Pero no somos los únicos. Iberoamérica nos sigue muy de cerca. Nosotros, bueno, somos parte del viejo continente, formamos parte pues, de un país envejecido y un país pues, que no ha encontrado la forma de renovar la juventud. Pero no es un problema, veámoslo como una oportunidad. En el año 1900, cuando la esperanza de vida era de 34 años, señores, era una ineficiencia. El hecho de que antes se tuvieran que tener tantos hijos para que alguno tuviera la oportunidad de llegar con vida al momento de fertilidad, esto es una ineficiencia demográfica. ¿Qué es lo que ha ocurrido en un siglo? Y nos ha ocurrido en España, pero es que está ocurriendo en todos los países de Europa y de América, básicamente. Nos estamos encontrando con una población, primero, cada vez más envejecida. No lo tenemos que ver como un problema, es un éxito. Es un éxito porque envejecemos y envejecemos cada día mejor. No podemos comparar los 60 años del año 2020 que los 60 años de los años 1970, 1960, 1970. No tiene nada que ver, nada. Ahora envejecemos bien y envejecemos con calidad de vida. Por otra parte, ¿qué nos encontramos? Que, bueno, pues debido a que las familias se han preocupado de escolarizar a los hijos, pero no solo escolarizarlos de forma básica, sino darles una escolarización larga, continua, hasta muy entrados los 20, incluso los 30 años. Claro, esto es un éxito, es un éxito. ¿Cuál es el problema que le ve la gente? Bueno, pues que no nacen tantos hijos. Bueno, pero es que no es un problema que no nazcan tantos hijos.
No necesitamos tampoco tantos hijos. La población va creciendo. Las pirámides de población que con una esperanza de vida más reducida tienen una base muy ancha y una altura pequeña, cada vez, a medida que una sociedad va evolucionando, lo que ocurre es que la base se va estrechando, cada vez hay menos nacimientos y la pirámide va ganando altura. Es decir, cada vez vivimos más y mejor. Pero esto es un éxito. ¿Qué significa? Significa que la sociedad tiene un sistema demográfico cada vez más eficiente. No se necesitan tener tantos hijos para mantener el nivel de población de una sociedad, de un país, de un territorio. Algunos me dirán, bueno, pero es que, claro, ¿quién nos va a pagar las pensiones? ¿Quién va a mantener el estado de bienestar si cada vez hay menos jóvenes? Sigue sin ser un problema, al contrario, estamos ante una historia de éxito. Estamos ante un éxito de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque con menos jóvenes estamos manteniendo a toda la gente y gente que cada vez se hace más mayor. ¿Cuál es la clave? La tasa de reposición de una población no es solo analizar el índice de nacimientos, sino el índice de nacimientos y el índice de fallecimientos, los que nacen y los que fallecen. Es este ratio, no es más. Si fallece menos gente, no necesitamos que nazcan más. La otra clave es que cada vez los niños están más escolarizados, hay más educación y hay más sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez de estos niños que nacen no mueren, no hay tanta mortalidad infantil, prácticamente hay muy poca mortalidad infantil. ¿Qué quiere decir? Que los que nacen, todos llegan a la edad adulta, todos llegan al momento de fecundidad. ¿De acuerdo? Se aprovecha todo el potencial de nacimientos que produce una sociedad. Antes no, antes había que tener muchos hijos para dar oportunidad de que alguno llegara a la edad adulta y pudiera, a su vez, pues tener hijos y mantener la línea. Pero ahora no es necesario tener tantos hijos, porque si se tienen 2 hijos, estos 2 hijos pues van a crecer, van a desarrollarse, van a estudiar, se van a formar y luego serán muy productivos y aportarán valor añadido a la sociedad en donde se hallan. Por tanto, nos encontramos con este fenómeno. Por otra parte, todo lo que es el desarrollo tecnológico hace más productiva a la gente. Es decir, antes, para recoger una cosecha, necesitabas a lo mejor 500 personas que estuvieran recogiendo la cosecha. Ahora, con que haya una sola persona manejando un ordenador, pues ya puede ordenar todo un sistema de recolección mecánico que haga el trabajo que antes hacían 500 personas. Ahora se resuelve con una sola persona. O sea, en definitiva, no es el número de personas necesarias para trabajar y para mantener a todas las personas ancianas, mayores, las pensiones y el estado de bienestar, sino es la productividad de aquellas personas. Si con 5 personas asumimos la productividad que medio siglo antes correspondía a 1000 personas, ya hemos ganado. Ya no necesitamos a tanta gente que produzca poco. Necesitamos poca gente que produzca mucho y que aporte mucho valor añadido a la sociedad. Esta es la clave de poder mantener el estado de bienestar con una natalidad cada vez más baja. Nos encontramos con unos sistemas, con unas pirámides de población que se van invirtiendo cada vez más. Tenemos
unas previsiones. Por ejemplo, en algunos países como España, México, Argentina, hay algunos países en los que en estos momentos la población mayor de 65 años está en torno al 15-20% de la población. Sobre el año 2050 se calcula que estaremos entre el 30 y el 35% de la población de estos países de mayores de 65 años. Y si nos vamos ya al 2100, habrá ya una proporción cercana al 50% de personas en estos países que tendrán más de 65 años. Lo miremos como lo miremos, es una historia de éxito. Lo que hay que procurar es precisamente que estos niños que están naciendo se les asegure una educación y una sanidad, los pilares básicos del estado del bienestar, para que sean muy productivos, para que pocos sean muy productivos. Esta es la clave. La clave no es, yo a veces, bueno, pienso que la gente se equivoca cuando dice, no, es que tenemos que traer inmigrantes y tal. Los inmigrantes que vengan, es que todo el mundo es bienvenido. Al final, si lo miramos con la perspectiva del mundo entero, al final no hay ni emigrantes ni inmigrantes, el mundo es el que hay, no nos podemos ir a otro sitio, ni los de otro sitio pueden venir aquí a la tierra, al mundo. O sea, que pueden haber movimientos, sí, pero si tenemos esta perspectiva suficientemente amplia de que el mundo es el que tenemos y la gente a nivel mundial cada vez está mejor, si miramos las cifras globales, el mundo mejora, no podemos decir que empeora, puede empeorar en determinadas zonas, pueden haber conflictos, cuestiones puntuales, pero en términos generales los indicadores dicen que estamos mejorando a nivel global. Estamos mucho mejor ahora que hace 50 años. Entonces, no tenemos que pensar en la inmigración como un sustitutivo. No. Tenemos que pensar que envejecer y envejecer bien y con calidad de vida es un éxito de nuestra sociedad, que si no tenemos tantos hijos es porque realmente tampoco necesitamos tener tantos hijos, porque lo que tenemos es que cultivar la tendencia a cuidar de nuestros hijos, a darles una buena sanidad, darles una buena educación para que sean cada vez más productivos. La clave es ser productivo, no la cantidad, sino la calidad. Dicho esto, podemos pensar en incluso pensar que, al menos aquí en España, en Europa en general, supongo que es lo mismo para prácticamente la totalidad de países de nuestro entorno, de nuestra cultura, de Iberoamérica. Antes los hijos, de alguna manera, eran una necesidad para venir a colaborar en las tareas familiares, y bueno, y el salario que empezaban a cobrar cuando se ponían a trabajar muy jovencitos es que lo entregaban todo a la familia. Ahora no, ahora este concepto ha cambiado. Ahora el rol que tenían los hijos respecto de los padres ha cambiado. Ahora son los padres los que se ocupan de que los hijos tengan una buena educación, financiarles este camino hacia una posición en que sean muy productivos. Incluso, por primera vez en la historia, y esto nos está pasando, nuestros abuelos ya no tienen que ser mantenidos. Los abuelos colaboran, los abuelos aportan. Pueden aportar cuidando a los nietos, pueden aportar muchas veces con sus pensiones colaborando pues, a familiares que se han quedado en paro. O sea, vemos a la generación de los abuelos de hoy, primero,
muy activos y además aportando valor añadido. Y esto no se tiene en cuenta en la contabilidad nacional de los países. El trabajo que hacen hoy en día los abuelos es encomiable. Ayudan a los hijos pues, con el cuidado de los nietos, colaboran muchas veces en los hogares. Y es un colectivo que hay que cuidar mucho a nuestros abuelos. Es el resultado de nuestra historia de éxito. Por otra parte, desde el punto de vista económico, pues bueno, tenemos que empezar a pensar de que si vivimos más y vivimos mejor, quizá nos tenemos que plantear pues que también podamos prolongar nuestra vida laboral, ¿por qué no? Antes los hijos se ponían a trabajar con 14, 15 años, ahora a veces se ponen a trabajar con 20 años. Bueno, pues si antes aquí en España la gente se jubilaba con 65, pues bueno, si estás bien de salud y te lo permite tu capacidad y tus habilidades, pues ¿por qué no trabajar hasta los 70 años y seguir siendo productivo y seguir, bueno, pues colaborando, aportando, ¿no?, al sistema de salud que te cuida? Básicamente, estas son las cuestiones que están marcando un poco la tendencia demográfica y una tendencia demográfica que se está acelerando a marchas forzadas. La pandemia, ¿qué es lo que ha puesto de manifiesto? Esta pandemia que ya casi dura un año, pues yo creo que ha puesto de relieve todas estas cuestiones de las que estamos hablando, que estaban más o menos en el aire, que se intuía que ocurrían, pero yo creo que la pandemia las ha hecho aflorar, les ha dado una visualización. En primer lugar, todo lo que ha ocurrido, al menos aquí en Europa, en las residencias de ancianos, una cuestión muy triste, porque los ancianos son un colectivo que hay que cuidar, son los que han hecho que nosotros podamos disfrutar de una sociedad mucho mejor que la que les tocó a ellos. Entonces es muy triste que por determinadas circunstancias, cada uno tiene la suya, pues estén encerrados en los asilos. Prácticamente el 50%, hablo de cifras aquí en España, de las personas que han fallecido en la pandemia por culpa de la COVID eran mayores en residencias. Entonces, esta es una cuestión pendiente y muy pendiente a resolver como poco aquí en España. Aquí en España y prácticamente en toda Europa. Hay que cuidar y dar oportunidad a los ancianos de sentirse útiles, de que puedan a su manera, con sus capacidades, habilidades y su potencial, pues que puedan colaborar, que puedan tener una vida, ya no digo digna, sino una vida valorada. Y después está el tema económico de las pensiones. El tema económico no solo son las pensiones, sino que el tema económico también es todo el estado de bienestar, todo lo que son los cuidados, todo lo que son las ayudas a la dependencia y después toda la asistencia médica. Entonces, bueno, la cuestión que se plantea es sencillamente, aquí en España se está hablando mucho de lo que es el nuevo Pacto de Toledo. Aquí en España tenemos un problema muy grande con las pensiones actualmente por el sistema sencillamente de cómputo que hay ahora y se está discutiendo primar si la edad de jubilación en estos momentos en España, la edad legal, está en 65 años, 70 para los funcionarios docentes, como es mi caso, pero en términos generales, la edad de jubilación oficial está en los 65 años. Entonces ahora se está discutiendo si de manera voluntaria alguien quiere prolongar su vida laboral, pues tener incentivos a la hora después de cobrar la pensión.
Es decir, en lugar de cobrar el 100% de la pensión que le corresponde, pues cobrar pluses en función de los años adicionales que pasan de los 65 en que aquella persona ha estado trabajando. También se está hablando, por ejemplo, de las madres, básicamente, las que son mujeres, las madres que han tenido durante unos años que dejar de trabajar para el cuidado de hijos, básicamente, o de otros familiares. Entonces, las madres, por ejemplo, en función del número de hijos, también se les aplicaría un coeficiente corrector a la hora de cobrar la pensión. Todo esto son unas cuestiones que se están manejando hoy en día y estos días se están hablando en lo que es el Pacto de Toledo de las pensiones, que es un poco donde todos los partidos políticos, responsables políticos, están intentando llegar a un acuerdo para reformular todo el sistema de las pensiones, precisamente para poder mantener este estado de bienestar que también nos ha funcionado hasta ahora. Entonces, las cuestiones económicas están ahí. Primero llega el éxito es poder prolongar la vida, pero no solo la vida vegetativa, sino lo que es la calidad de vida. Esto lo estamos consiguiendo con mucho éxito. Y por otra parte está el mantenimiento económico, la parte económica relativa al tema. Cuestiones relacionadas con la demografía. Bueno, ya he hablado con el doctor González Santoyo que estamos preparando un trabajo muy exhaustivo con todas las cuestiones demográficas, todos los indicadores, natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo, inmigración, etcétera, etcétera. Es un documento muy importante que creo que puede ayudar a buscar soluciones para que, en definitiva, todos vivamos mejor. Yo solo pongo una anécdota también relativa a los datos que tenemos aquí en España de 30 años. Es decir, nosotros miramos el año 1960 y miramos el año 1990. Han pasado 30 años. En estos 30 años, la población española pasó de 40 a 47 millones de habitantes. Hubo un aumento de población total de 7 millones de habitantes, de 40 a 47, pero en estos 30 años no aumentó el número de personas de población activa, no aumentó. Y si miramos los indicadores de bienestar, no tiene color de cómo estábamos viviendo en el año 90 respecto de cómo se estaba viviendo en el año 60. Es decir, un poco la conclusión de estos tres datos es que no importa que haya más gente, no importa que se tenga que mantener más gente y que el nivel de vida de esta gente vaya aumentando, no importa que para mantener el nivel de vida, aumentar el nivel de vida de más gente, no importa que la población activa se mantenga igual, siempre que esta población activa, y esta es la condición, sea más productiva. La clave es que la productividad por persona entre el año 60 y entre el año 90 aumentó mucho. Y esto permitió no solo mantener a 7 millones más de habitantes, sino que encima darles más calidad de vida, más calidad asistencial, más calidad a nivel de sanidad y más calidad a nivel de educación. En estos 30 años se multiplicó el número de personas que iban a la universidad. Básicamente aquí en España la universidad pública es la que mejor funciona.
Y además, bueno, pues se empezaron a hacer tratamientos en los años 90 que no existían en los años 60, desde trasplantes, tratamientos oncológicos, etcétera, etcétera, que no existían en los años 60. Por tanto, no importa que hayan menos personas trabajando, lo que sí importa es que las personas trabajen mejor, sean más productivas. ¿De acuerdo? No trabajen más, trabajen mejor, sean más productivas. Esta es la clave para mantener el estado del bienestar. De todo lo que estoy explicando, hay todo un trabajo que se está acabando con indicadores y que está todo justificado y que creo que es muy interesante porque da muchas respuestas a muchos interrogantes que se están planteando en todos los países en donde empiezan a disfrutar de esta historia de éxito. Y es que estamos viviendo cada vez más años y los estamos viviendo y los estamos disfrutando cada vez más. Esto es la tendencia que hay. Es una tendencia mundial, cada vez el mundo está mejor, a pesar de que hayan problemas en diferentes regiones, pero en términos generales, en términos globales, se vive mucho mejor, se está mucho mejor, hay menos pobreza, la pobreza ha disminuido. No quiere decir que puntualmente hayan situaciones que desgraciadamente pues están todavía sin resolver, pero en términos generales estamos mucho mejor, cada vez mejor, ¿de acuerdo? Y pues básicamente esto era todo lo que quería exponer. Hay otra cuestión también y es que físicamente cada vez las generaciones son más altas, son más sanas, ¿de acuerdo? Esto es un indicador muy importante para una sociedad, que nuestros jóvenes cada vez vayan ganando centímetros de generación en generación. Esto quiere decir que están mejor cuidados, mejor alimentados. Esto está bien porque un joven bien alimentado, bien educado, en la escuela, que va a la escuela, bien cuidado, etcétera, etcétera, será mucho más productivo que uno que no lo es. Entonces, esto también es un indicador de que, bueno, pues vamos por buen camino, ¿de acuerdo? Y básicamente también el papel de los ancianos es muy relevante, el papel de los ancianos, porque, repito, por primera vez en la historia nos encontramos con toda una generación de ancianos que aportan sus recursos, que ponen a disposición de las otras generaciones sus recursos, cosa que antes no ocurría así. Antes los ancianos pues los teníamos en casa y bueno, y los pobres hacían lo que podían, pero dependían de los hijos, ¿de acuerdo? Ahora ya no. Ahora prácticamente los ancianos tienen su vida, tienen sus recursos y muchas veces pues colaboran y aportan, ¿de acuerdo? Y esto es parte de nuestra historia de éxito. Yo no sé si sigo explicando un poco, entro en datos, entro en cifras, o si no, abrimos un turno de preguntas. Doctor González Santoyo, usted tiene la palabra, tú tienes la palabra. No se oye. Me parece bien, digo, si lo consideras así, vamos, se pudiera hacer la dinámica de preguntas y respuestas, si alguien quiere hacer una pregunta. Ya no comentamos que por el chat quién quería preguntar, pues de manera directa, no pasa nada. Sí. ¿Alguna pregunta o yo te pregunto algo para que vayan pensando? Fantástico. Oye, ¿cómo se está trabajando relacionado lo del plan de Toledo asociado a lo de pensiones y jubilaciones? El Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo prácticamente se nos viene aquí en México, ¿eh? Sí. Es que es un tema realmente, yo hablo de España, pero es que estamos toda Europa con el problema de las pensiones. Cada país tiene su sistema.
hacer el cálculo, ¿no? El cómputo de la pensión una vez uno llega a la jubilación. Y nosotros tuvimos un primer pacto de Toledo que fue pues una puesta en común de todos los partidos políticos que se pusieron de acuerdo pues para hacer el cálculo de las pensiones. Nosotros aquí en España tenemos el sistema, no tenemos un sistema de capitalización, por desgracia, tenemos un sistema de reparto. Entonces, aquí en España tuvimos una generación, los baby boomers, llamados así, que era la generación de todos los nacidos entre los años 60 y 72. Durante estos 12 años hubo como una explosión demográfica muy importante aquí en España y claro, pues nos encontramos que pasada esta explosión demográfica, a partir de los años 70, que coincidieron muchas cosas, coincidió la primera crisis del petróleo, después la transición, entonces hubo una bajada muy grande de la natalidad durante este periodo. Pero estaban ahí los baby boomers que primero, colapsaron los colegios, pero luego en el momento en que se incorporaron al mercado laboral, pues claro, las arcas de la seguridad social pues crecían como la espuma, porque estaba ahí todo un ejército, toda una generación de jóvenes, que muchas veces eran 7, 8 hermanos, y bueno, digamos que se pasó de ser familias muy numerosas a familias pues a veces con un hijo, como mucho 2 y muchas veces ningún hijo por familia, por pareja. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, si echamos cuentas, ahora la generación de estos baby boomers están llegando a la edad de jubilación y son un montón, y no solo son un montón, sino que además, o sea, todos envejecen, todos llegan, por primera vez hay una previsión y es que de esta generación de baby boomers, por primera vez en la historia, la mitad de una generación entera llegará a vivir 90 años como mínimo. Esta es la previsión. Entonces, claro, hay un pánico en el tema de las pensiones. ¿Qué va a pasar? Porque, claro, ahora son gente que les queda pues a lo mejor 3, 4 años para jubilarse, otros ya se han jubilado, otros les falta quizá un poco más, pero bueno, pero están al caer. Entonces, hubo un primer pacto de Toledo ya en esta previsión, en los años 90, y se estableció pues el sistema que tenemos ahora. Hay un sistema de reparto de las pensiones, esto quiere decir que todo el mundo está cotizando, y las cotizaciones que reciben las arcas de la Seguridad Social se reparten entre los jubilados que tienen que cobrar una pensión. Pero claro, esto ahora estamos entrando pues, en un problema muy grave. Incluso en los últimos años las arcas de la Seguridad Social eran deficitarias y el Estado tenía que echar mano de los ingresos por impuestos para poder cubrir las pensiones que debían de recibir los ancianos, los jubilados. La situación se está haciendo muy insostenible en España. Hubo unos años de mucha inmigración, llegaron a España muchos inmigrantes y esto frenó un poco el proceso. Los inmigrantes eran jóvenes, venían aquí a trabajar y bueno, y con sus cotizaciones pues se podía ir cubriendo las pensiones que se tenían que ir pagando. Pero bueno, nos encontramos también que los inmigrantes se hacen mayores, y a la que se jubilan, pues también tienen su derecho a la pensión, como todo el mundo. Entonces ahora, precisamente, viendo que la situación es irreversible y cada vez se va acelerando más, se están ultimando todas las reuniones y de un nuevo pacto de Toledo. Que de hecho es un pacto para las pensiones. Y entonces se están reformulando muchas cosas. En primer lugar, se habló, por ejemplo, de que el sistema fuera mixto, ya no fuera solo, porque hasta ahora prácticamente la cotización para la pensión la hacía la empresa y la gestionaba el sector público. No habían prácticamente
aportaciones privadas a planes de pensiones privados. Entonces ahora se está habilitando un sistema por el cual se establezcan planes de pensiones privados en parte para compensar la parte pública, de tal manera de que las aportaciones vayan a cargo de las empresas donde trabajan los trabajadores que cotizan. Y después incentivar los planes de pensiones privados. Los planes de pensiones, por ejemplo, pues yo, pues porque quiero, cojo parte de mis ahorros y los coloco en un plan de pensiones que me voy haciendo yo como si fuera mi hucha particular, independientemente de lo que estoy cotizando pues a nivel público. Lo que pasa que esto a nuestros cogobernantes de Podemos no les gusta, porque dicen, claro, ¿quiénes son los únicos que podrán ahorrar para hacerse un plan de pensiones privado? Los que tienen mucho dinero. Entonces, claro, chocaba un poco con un ala del gobierno que es el ala quizá pues más progresista. Entonces, este tema de momento se ha quedado un poco en el aire. Lo que sí se está haciendo es incentivar, cosa que no existía en España, incentivar que la gente pueda trabajar más allá de los 65 años en su empresa o incluso en el ámbito del funcionariado. Esto no existía en España. En España a los 65 años te tenías que jubilar. Digamos que la jubilación es optativa sobre el papel, pero en la práctica es obligatoria. No, te puedes jubilar antes renunciando a una parte de la pensión, pero no te puedes jubilar pasados los 65 años. Los únicos que sí podían seguir trabajando eran los autónomos, los que se autoempleaban. Ahora no, ahora lo que se está incentivando es, dado que estamos en un sistema en que cada vez se vive más años y se vive mejor y se es más productivo, se es más... pues es incentivar que la gente trabaje más allá de la edad de la jubilación y dar un incentivo también en la pensión. Esto lo están copiando un poco de Francia. Francia tiene este sistema. En Francia pues hay una edad mínima para jubilarte, es decir, por debajo de los 60 años no te dejan jubilarte. Entre los 60 y los 65 años hay unos baremos y a partir de los 65 años, si sigues trabajando, pues cada vez te van aumentando puntos la pensión para cuando te jubiles, pues en lugar de cobrar el 100%, puedes estar cobrando el 150% de tu pensión. Es un sistema bueno, ¿por qué? Porque la persona, en lugar de ser perceptora de recursos, pues será contribuyente de recursos y luego estará menos años cobrando pensión. Y después hay un tercer sistema también que se va a implementar, que es la cotización mixta. Es decir, llegado el momento de la jubilación, podrás seguir trabajando a tiempo parcial, cobrando una parte proporcional de la pensión y cotizando por la parte proporcional de la jornada laboral que se esté trabajando. O sea, son unos sistemas, son estos tres sistemas que se están realmente definiendo en estos momentos. Esto ya está pactado, y ahora están pues con los matices, pero se van a implementar estos sistemas. Que de alguna manera, bueno, pues tampoco hay tantas soluciones, pero lo que desde luego no se va a hacer es reducir el estado del bienestar. Esto aquí lo tenemos clarísimo. Pues no muy sé bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No hay nadie que esté interesado en hacer alguna pregunta a la doctora Ana María? Esto sería muy interesante, hacer un trabajo en México, por estados, por, no sé, a nivel de país, porque cada país tiene sus peculiaridades, sus especificidades y bueno, y es interesante trabajar sobre esto, porque es que ahí todos vamos a llegar, Ahí todos los países podrán tardar unos años más, unos años menos, pero todos vamos a tener este problema.
Yo te hacía la pregunta del Pacto de Toledo, porque aquí ya hay voces que dicen que la jubilación se debe dar a partir de los 70 años. Por ahí hay una gente como Carlos Slim, que su opinión es que a partir de los 70, pero mira, en la realidad ahora la jubilación está a partir de los 60 años en México. Yo creo que tiene que ser algo muy progresivo y que sea asumible, ¿eh? O sea, no hay que imponerlo de golpe. Y además depende mucho de los trabajos y tiene que ser más voluntario. Tiene que ser voluntario porque hay trabajos que son muy fatigosos, que la gente realmente llegada a una edad pues tampoco es recomendable. En cambio hay otros trabajos que realmente son muy gratificantes, incluso pues a edades de 70, 80 años, pues bueno, la gente prefiere estar trabajando, sobre todo trabajos intelectuales, la gente prefiere estar trabajando que mirando la tele y paseando al perro, o sea, esto está clarísimo. Pues muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta para la doctora. Vale. En México tenemos, como todos sabemos, tenemos el 50% de la población con un signo de pobreza. Tenemos los salarios más bajos que puede haber en el mundo. Yo le pregunto a la doctora, imagínese una pensión con esos salarios que tenemos. Ahora, la productividad, efectivamente, la tecnología nos permite tener mayores, pues, como usted lo comentó, ser más productivos en cuanto a una persona. Pero ¿qué hacemos con los que se quedan desempleados por esa tecnología? Esa es mi pregunta. Es que esto no es una solución de un día para otro. Es que aquí básicamente hay que hacer un cambio de mentalidad y hay que apostar por la educación. Es que la educación es básica, educación y sanidad, o sea, es básico. Cuando la gente se encuentra bien y además la gente tiene pues unos ciertos estudios y una cierta formación, es más fácil que se pueda emplear y se pueda reciclar hacia trabajos de más calidad. Esto es muy difícil. Y además es un sistema muy progresivo. Esto no se hará de un día para otro. Pero sí es cierto que, a ver, hace una semana la canciller Merkel de Alemania, en un speech que hacía en la Comisión Europea, estaban precisamente pues hablando del coste que representaba pues la escolarización, tal. Y dijo delante de todo el mundo una frase que a mí se me quedó como muy reveladora. Y dijo, es que a mí me cuesta mucho más, me cuesta menos formar a la gente que no formarla. O sea, dijo, en el sentido de decir, toda inversión que se hace en educación es que me sale barato. Estaba diciendo esto. O sea, no educar a la gente sale mucho más caro a un país. Esto lo decía en Alemania cuando estaban en una trifulca, que si había que meter recursos en un sitio, en otro, o sea, estaban... Y precisamente decía, es que lo que no voy a recortar es la educación, voy a recortar otras cosas, pero la educación no, porque no educar me sale más caro, no formar me sale más caro. Esto le decía la canciller Merkel la semana pasada. Y yo creo que todos los estados que tienen que apostar por ahí. Porque una persona con una formación es que es normal. Lo que pasa que, claro, muchas veces el político se deja ennubilar un poco pues por el corto plazo. Pero es que no hace falta ir a largo plazo. Solo a medio plazo, una persona bien formada se hace polivalente, es flexible, puede hacer más cosas que si no está formada. Entonces, es un poco, pero no es una solución de un día para otro, esto desde luego. Esto desde luego. No sé, no le puedo dar una respuesta, sinceramente. Solo aplicaciones.
Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero comentar algo de lo que usted comentaba ahorita. Tiene mucha razón en relación a que en México es algo muy preocupante las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que muchas veces entran a trabajar y ni siquiera una prestación tienen, ni cómo ir haciendo ese historial para llegar y pensar en una jubilación. Entonces, creo que estamos en México lejos de lo que usted platicaba de Francia ahorita. Ya ve que en México si llegas a los 60, tienes derecho al 80% de tu jubilación. Y luego así, pero lejos de pensar en que puedas llegar a una jubilación a los 60 años, ahora las nuevas generaciones se enfrentan a nuevos retos muy difíciles. Nosotros, concretamente en España, también, por ejemplo, yo no tengo claro si voy a cobrar una pensión o no, porque es que realmente el tema está muy mal, está muy mal. Y la generación de mis hijos, pues yo creo que todavía lo tienen peor. Si las cosas, si no te haces tú tu plan de pensiones, esta sinceramente es como lo veo. Porque bueno, porque somos muchos a cobrar y hay pocos ingresos. Y por esto yo creo que los gobiernos están intentando, bueno, pues juntarse, ponerse de acuerdo a ver si utilizan una serie pactan unos sistemas pues que de alguna forma permitan mantenerlo todo. Desde luego yo me quedo y sigo en mis 13 de que lo básico, y no es a corto plazo, necesitamos una generación, pero nos tenemos que poner ya, porque es que si no siempre estaremos con el problema, dentro de 2 generaciones seguiremos hablando de lo mismo, pero es que hay que formar a la gente, o sea, es que es básico. Reveladora fue la frase de la canciller Merkel cuando dijo que le salía más caro no educar que educar, no formar que formar. Es que todo tiene que canalizarse por ahí. Hay que formar a la gente, formarla, que los niños vayan al colegio, que se informen, que sepan, que tengan criterio propio. Y teniendo criterio propio es como puedes luchar por tus derechos y por lo que te corresponde. Es que es la única manera. Es que si no te engañan, si no estás vendido, si no estás formado. Es que es la base. Incluso yo la formación la pondría delante de todo. Yo siempre he sostenido que un sistema de bienestar es un trípode, tiene 3 pilares básicos. Uno es la educación, el otro es la salud y el otro es la seguridad. O sea, son los 3 pilares básicos. O sea, uno tiene que estar bien formado. Si estás bien formado, mira, te lo podrán quitar todo menos lo que tienes en la cabeza. Para menos que te corten la cabeza, pero entonces ya el resto no te importará. Pero tienes que estar bien formado. Tienes que tener una sanidad asegurada. O sea, si estás enfermo ya no puedes trabajar y si no puedes trabajar ya apaguemos y vámonos. Y después una seguridad. Seguridad es que tú puedas ir hasta tu puesto de trabajo sin los problemas que ya sabemos que ocurren, ¿de acuerdo? Pero no solo seguridad a nivel personal, seguridad para las empresas. Las empresas invertirán en un país si hay una seguridad jurídica, porque hay países en donde las empresas ni se acercan. ¿Por qué? Porque como un día es una cosa y otro día es otra cosa, pues las empresas dicen, mira, yo si no tengo una previsión o no tengo una seguridad jurídica o una seguridad administrativa, pues ya no invierto en este país, me voy a otro. Estos son los 3 pilares básicos de un estado de bienestar: la formación, la salud y la seguridad. De golpe, no hay varita mágica, o sea, esto hay que lucharlo día a día y esto es una generación entera, como mínimo.
que es un poco, bueno, pues un poco lo que hemos vivido y bueno, y en todos los países hay sus espinas, todos los países tienen sus espinas. O sea que, pero es verdad, es verdad. Lo bueno, y yo soy positiva, es que el mundo está mejor. Poquito a poco las cosas van avanzando. No como querríamos ni todo lo que quisiéramos, pero poquito a poco se va avanzando. La prueba es que estamos hablando aquí con un sistema fantástico organizado por el doctor González Santoyo y bueno, con pandemia pues es igual, tenemos que seguir, con pandemia o sin pandemia. Ahora nos ha tocado con pandemia, pues bueno, hay la pandemia, pues tenemos que buscar la manera pues de seguir hablando y de seguir compartiendo conocimientos, y aquí estamos. Gracias, doctora. Gracias a usted. No se oye, Federico. Te digo que como decimos por aquí en México, o bueno, como digo yo, la educación es cara, pero la ignorancia es mal, ¿no? Coincido contigo. Y la verdad es que este es un tema muy apasionante que yo creo que todos los gobiernos del mundo se deben de preocupar de cuáles son sus estrategias de desarrollo de corto, de mediano y de largo plazo, pero que verdaderamente sean desarrollo autosostenido y no más como dicen entre comillas política, ¿no? Por hablar de manera genérica. Pero bueno, pues este es un cambio cultural y pues yo digo que hay que darle para adelante. Pero bueno, yo no quito la palabra. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta a la doctora? A ver. Doctora, desde tu punto de vista y de tu experiencia, tú señalabas ahorita que están pasando su sistema legal que ya está dando resultados en Francia. Desde tu experiencia, desde tu punto de vista, en el contexto del nuestro acá en México, ¿cómo tendría que impulsar, ya sea en la sociedad, por la parte de la clase trabajadora, al propio parlamentario, para que se dieran las modificaciones a la reglamentación de pensiones y jubilaciones, doctora? Es muy complicado porque estamos hablando de que los políticos, pues bueno, saben que están ocupando una situación durante unos años y trabajar a largo plazo quiere decir a veces tomar decisiones y adoptar medidas que a veces no son muy populares. Entonces, yo soy partidaria de darles la solución, o sea, hacer informes y hacérselo llegar y que ellos mismos se den cuenta de que es lo que la gente quiere. Es decir, todo lo que estamos nosotros hablando aquí sería interesante que bajo la forma de algún proyecto o alguna cosa se presentara esto como resultados o como alternativa o como posibilidad de reformular situaciones. De la noche a la mañana no se cambian las cosas. Varita mágica solo existen en las películas de Disney y son muy gringas. Pero se pueden hacer avances. Los avances siempre se hacen, a veces hay que dar un pasito atrás para dar 2 pasos hacia adelante. Y yo creo que es esto, que poco a poco, primero, la gente tiene que estar concienciada, esto es básico, que la gente realmente esté convencida de que hay que ir en una dirección. Y después presentarles, o sea, no esperar, los políticos nunca nos van a hacer los deberes. Los deberes los tenemos que hacer nosotros y presentarles a los políticos lo que realmente queremos, soluciones. Es muy fácil decirlo, pero pues se tienen que dar cuenta de que la gente piensa y tienen que saber lo que la gente quiere. Muchas veces los políticos viven en sus burbujas y viven muchas veces rodeados de gente que les dice lo que quieren oír. Entonces, yo creo que es importante romper un poco estas burbujas
y que realmente sepan lo que la gente quiere, que muchas veces no lo saben. Muchas veces te encuentras con muros de gente que protege la burbuja del político y al político es que, o a la persona que tiene que decidir es que a veces ni le llega esta información. Entonces, yo creo que hay que ir por aquí. Y bueno, y esperar que todo es muy lento. Pero hay que empezar en algún momento, porque si no... No se oye, Federico. Perdona. Es que aquí tengo un ayudante estrella que me quita el micrófono cuando quiere y me lo pone cuando quiere. Digo que una última pregunta que seguramente será de Rubén. Hola, Rubén. No, pues es muy agradable. Aquí podríamos seguir toda la tarde, pero digo, yo también entiendo que allá ya es muy tarde y que pues antes... Pero yo estoy encantada de estar con vosotros. Es un placer. Entonces, la tecnología permite cosas que el virus nos ha impedido. Eso es bueno. Bueno, si me permiten, puedo hacer una pregunta breve. Nosotros aquí en México estamos sufriendo por no tener una buena relación la comunidad científica con el gobierno. Yo me imagino que en España, pues esto por lo menos es más flexible. ¿Me pudiera dar su opinión? Sí. No es que sea mucho más flexible, es que aquí en España llevamos una tradición de siempre estar pidiendo, entonces al final, pues bueno, te acaban haciendo caso. Pero es verdad que aquí en España quizá estamos un poquito más organizados a nivel de gestión de proyectos. Entonces está como más institucionalizado. Entonces yo creo que esta es un poco la vía, es decir, organizarse para hacer proyectos de investigación y luego con el peso del proyecto y el peso de científicos, de personas relevantes, importantes, que tienen pues que se hacen oír, entonces llegar. Pero yo creo que no es que lo hagamos mejor que vosotros, ni mucho menos. Es que llevamos más tiempo, entonces estamos quizá más organizados, tenemos más plataformas y nos hemos quejado más durante más tiempo. Básicamente yo creo que es esto. Pero realmente en mi experiencia con personas de muchos países, es que hay gente fantástica, estupenda, súper preparada en todas partes. Y falta sencillamente esto, ¿no? Pues que se hagan valer. Porque a veces el problema es esto, a veces es que hay gente magnífica, inteligente, muy valiosa, muy preparada en todas partes. Lo que pasa es que muchas veces no encuentras la plataforma para hacer valer todo lo que sabes y todo lo que aportas. De acuerdo. Muchas veces hay países en los que el propio sistema te va catapultando, pero hay otros países, por desgracia España también, es un país que, bueno, que tenemos la mala costumbre de darle con el martillo al clavo que sobresale y dices, bueno, a veces, entonces claro, tienes que buscar tus plataformas y para intentar hacer valer y que se visualice tus resultados, tus aportaciones y el progreso que estás manifestando. Pero es que gente magnífica, preparada, buena y muy valiosa está en todas partes. Lo que falta es canalizarlo todo esto. El problema está en el canal, digamos. Ana, tenemos una última pregunta. Fantástico. Bueno, podría haber más, pero vamos a ver una última pregunta. El doctor Salvador Madrigal Moreno, pero yo preferiría que él te lo dijera directamente. Digo, aquí me lo escribí en el chat, pero... A ver, Chava. ¿Hola? Hola. No te oyes, Chava. Tienes cerrado tu micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas noches allá. Buenas noches aquí, buenas tardes allí. Encantada.
Disculpe, yo tenía una duda en cuanto a... Misraín, si nos permites sí, un momentito, Misraín. Si nos permites un momentito, estaba dando la entrada al doctor Salvador Madrigal hace un momento y después cerramos contigo si no tienes inconveniente. Gracias. A ver, chaval. Bueno, como el micrófono, chavo, creo que no le funciona, lo que me puso en el chat No te escucho. entre los indicadores de la investigación que se está llevando a cabo el síndrome de burnout o síndrome de desgaste profesional, que si se está considerando eso, algo le pasa al micrófono a Chava. ¿Sí lo escuchaste? A ver, lo repito. el tema respecto del burnout, ¿sí? Lo que no he acabado de entender es la pregunta. Que si lo están llevando a cabo asociado al desgaste profesional. Dice. Sí. Todo esto son indicadores, incluso el moving, incluso todos estos fenómenos ligados también a las redes sociales, porque las redes sociales en algunos casos lo que han hecho es incrementar más estas situaciones. Entonces, también, una de las conclusiones a las que hemos visto en el estudio es que realmente la digitalización, digamos que ha mejorado una serie de cuestiones, pero ha empeorado otras. Entre las que ha empeorado es la sensación, pues, de estar controlado y también las presiones. O sea, lo que hace es la gente se siente más presionada cuando trabaja telemáticamente. Y todo lo que es las redes sociales, ahora se trabaja mucho más, incluso las empresas trabajan mucho sobre las redes sociales y esto incrementa tanto el síndrome del burnout como lo que sería también las situaciones de moving, de acoso laboral. Ok. Perdón. Pues muy bien, cerramos con el trabajo telemático todavía lo acelera más. Primero eran las redes sociales y después el trabajo telemático. Ha sido un efecto como acumulativo. Lo que pasa es que lo del trabajo telemático todavía no lo tenemos bien definido, porque claro, la pandemia de alguna manera ha sido muy disruptiva en este sentido. Entonces todavía no tenemos datos sobre esto, o suficientes datos como para arrojar unos resultados como más contundentes y más consistentes. Pero sí que estamos observando la tendencia. Mejora muchas cosas, mejora la conciliación, mejora el ahorro de tiempo de transporte, desde el domicilio hasta el lugar de trabajo, viceversa. Optimiza mucho el trabajo porque pierdes menos tiempo pues saludando a uno, tomando el café con el otro, charlando cuando vas de despacho en despacho, pero por otra parte sí que acelera otros procesos que son negativos. Ana, cerraremos con Misraín Solares. Si nos haces favor, Misraín, te pedimos que sea breve para poder dar paso a que se vaya a descansar, Ana. No os preocupéis, encantada. Ok, es rapidísimo. Nosotros acá en México tenemos instituciones como el INADEM, el DIF, y últimamente en la Ciudad de México se han hecho unas instituciones que se llaman pilares para adultos mayores, pero no tenemos una difusión muy grande. Yo siento que hace falta todavía mucha integración en todos esos centros para que no fueran tantos y nada más fuera uno. ¿Usted qué nos aconsejaría? En España, ¿cómo se ha logrado hacer eso? En España todavía no hemos conseguido dar una solución muy definitiva a todo esto. Todavía estamos bastante en precario también. También lo tenemos como un problema a resolver. En esto tampoco somos un ejemplo,
Y en cuanto a geriatría, ¿cómo están ustedes? Nosotros acá, por lo que yo sé, alcanzamos un máximo de 400 a 500 geriatras para todo el país. ¿Allá cómo están ustedes? No, aquí estamos mejor, entre otras cosas porque hace más tiempo que tenemos muchos mayores. Entonces, nosotros lo que tenemos bastante geriátricos, muchos geriatras y muchos médicos especialistas en lo que es las personas mayores. Entonces, es una especialidad médica aquí en España, no sé cómo se llama exactamente. ¿Gerontología? Sí, gerontología, sí, exacto. Ajá. Y esto es una especialidad que cada vez hay más médicos, porque además la gerontología, fijaros una cosa, que la tercera edad es la edad más heterogénea, es el tramo de edad más heterogéneo que hay dentro de lo que es la pirámide poblacional. Tenemos quizá la edad más homogénea, es la edad adulta. Los niños, pues también, la edad infantil, pues también, bueno, pues es bastante diversa, pero la más diversa de todas es la tercera y la cuarta edad. Tercera edad, supongo que es la nomenclatura con la que trabajáis. Tercera edad son los jubilados mayores, independientes, que viven su vida y son felices. Y la cuarta edad son cuando ya tienen grados de dependencia. Nosotros hacemos esta separación. Entonces, aquí en España es verdad que se ha desarrollado mucho durante las últimas décadas la gerontología. ¿Por qué? Porque se sabe que es el tramo de edad más diverso, más heterogéneo. Te encuentras desde gente que vive sola y feliz, gente que vive en pareja, gente que vive en familia, gente que vive en geriátricos. Después están todos los grados de dependencia. Dependencia solo para estar controlando, dependencia física, dependencia mental. Hay muchas demencias, hay mucha casuística en esto. Y aquí en España sí que es verdad que se ha desarrollado mucho todas las especialidades dentro de la gerontología. Y en esto sí que las residencias, pues, digamos, a ver, déficit siempre hay, porque te gustaría que cada mayor tuviera su médico, pero digamos que en esto estamos quizá un poco mejor. Pero es porque llevamos muchos años, con mucha gente mayor. Sí, está creciendo exponencialmente. Sí. Pero el problema que he estado señalando es que va a ser, dentro de 10 años, lo van a tener todos los países, de Iberoamérica sobre todo, que son con los que culturalmente pues estamos más conectados. Ah, ok. Sí, acá se supone que vamos a llegar al 2030 con 18 millones de adultos mayores y que sí se va a venir un problema bastante serio en México. Sobre todo porque pues vamos a ser pobres, ¿no? Esta generación va a ser más pobre. Hay que ser un poco más optimista con esto, porque es que las nuevas generaciones, yo creo que la formación es básica. Las nuevas generaciones están mejor preparadas. Esto yo creo que va a ser definitivo, que va a dar un vuelco a la situación. Pero no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir formando a los jóvenes. Sí, eso sí. Bueno, actualmente estoy en la especialidad en la UNAM, de especialidad en administración gerontológica, y es un parteaguas para todos los universitarios. Sí. Bueno, le agradezco mucho, gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Creo que con esto cerramos la sesión. A mí me encantaría seguir platicando con esto, pero creo que hace sueño y el asunto en España. Ana, muchísimas gracias. Lo del trabajo ese. Gracias a vosotros. Vamos empezándole ya con ese trabajo adicional. Sí. Y pues ahí estamos en contacto, Ana. Muchísimas gracias. Un saludo desde Barcelona, desde la Barcelona fría y oscura, en plena pandemia. Un saludo muy grande, muchos ánimos. Os deseo lo mejor. Bonitas noches y muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nos incorporamos a partir de las 5:30 a cada una de las mesas de trabajo. Muchas gracias por haber participado en esta conferencia y los invito a que vayan viendo su programación y nos vemos en cada una de las mesas a partir de las 5:30. Bonita tarde, con permiso.